Vamos a hablar un poquito de esto del ADN misionero de la iglesia. Las primeras comunidades cristianas no tenían nombre. Cuando los discípulos andaban con Jesús, ellos no se llamaban a sí mismos iglesia todavía. Los estudiosos le llaman el movimiento de Jesús. El libro de los Hechos nos dice que cuando comienza el ministerio, el movimiento de la iglesia, cuando comienza la iglesia, la gente sencillamente le dice el camino, el camino. Sin embargo, hay una palabra que era común en la política griega. Es la palabra eclesía, eclesía. Una eclesía, la eclesía era la asamblea del pueblo. Vamos a suponer, usted tenía una ciudad, Esparta. Pues cuando se iba a tomar una decisión grande en Esparta, se convocaba la eclesía de Esparta. Y entonces ahí iba el pueblo y formaba una asamblea, y en esa asamblea pues tomaban las decisiones que tenían que ver con la ciudad. Ahora bien, ¿quiénes eran las personas que participaban? No era todo el mundo. En la eclesía nada más participaban hombres que fueran libres, no podían ser esclavos, y que tuvieran propiedades. O sea, el pobre estaba excluido, el esclavo estaba excluido, las mujeres estaban excluidas. En el libro de los Hechos hay dos momentos donde se forman tumultos en contra de Pablo y el pueblo se reúne para linchar a Pablo, para pedir que lo metan preso, para pedir que lo expulsen de la ciudad. Interesantemente, la palabra que se usa en griego en el libro de los Hechos es eclesía, la misma palabra donde viene iglesia, pero no se está usando en el sentido cristiano, sino una asamblea del pueblo. La eclesía venía a ser algo así como la legislatura municipal, el concilio municipal de una ciudad. La mayor parte de las ciudades tiene como una pequeña legislatura. Tienen distintos nombres: legislatura municipal, asamblea municipal, consejo municipal. Y entonces la iglesia toma esa palabra de la política griega y dice: nosotros somos la eclesía, la verdadera eclesía de esta ciudad. Yo no sé si usted está entendiendo el impacto que esto tiene. Imagínese usted que usted vive en una ciudad como Colosas y de momento un grupo de cristianos, donde hay mujeres, donde hay esclavos, donde hay pobres, dicen que ellos son la eclesía de Dios para esa ciudad. Eso se convierte en un punto de debate en la iglesia. Porque cuando Pablo le escribe a las comunidades cristianas, le dice: le voy a hablar a la asamblea, a la eclesía, a la iglesia, o sea, a la asamblea de las personas que son verdaderamente los representantes de esta ciudad ante Dios. Así se va formando la iglesia como una asamblea llamada de parte de Dios. Al principio, esa asamblea se entendía que si usted participaba de la iglesia, usted no podía participar de las estructuras del mundo. No me estoy explicando. Si usted va a 1 Corintios 6, Pablo critica que hay hermanos de la iglesia llevando en las cortes paganas pleitos contra otros hermanos de la iglesia. Y Pablo le dice: si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿por qué presenta el caso ante los impíos y no ante los santos? ¿Acaso no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si son ustedes quienes han de juzgar al mundo, ¿acaso les es poca cosa juzgar casos muy pequeños? ¿No saben ustedes que nosotros juzgaremos a los ángeles? Pues con más razón los asuntos de esta vida. Si ustedes pueden emitir juicios en cuanto a los asuntos de esta vida, ¿cómo entonces ponen como jueces a gente de poca estima en la iglesia? Le digo esto para avergonzarlo. ¿Acaso no hay entre ustedes siquiera uno que sea sabio y pueda servir de juez entre sus hermanos? Y es que no solo se pelean entre hermanos, sino que lo hacen en presencia de los incrédulos. Si usted se fija, lo que está diciendo el texto es que Pablo entendía que la iglesia debía ser independiente de las estructuras del mundo y que si yo tenía una disputa con alguien, la debíamos dilucidar en la iglesia.
y no en las cortes paganas. Yo sé que ustedes y yo no pensamos así hoy, pero yo quiero que usted entienda cómo comienza la iglesia. La iglesia se ve como una entidad que sustituye a las entidades del mundo. Ahora bien, en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia de varias maneras. En el escrito están todos los textos bíblicos para hablar de esto. Una manera es hablar de la iglesia como familia. Y por eso nosotros todavía hasta el sol de hoy nos llamamos hermanos y hermanas. Sin embargo, esta metáfora de la iglesia como familia no se convirtió en la metáfora principal de la iglesia. Número dos, en algunos lugares se habla de la iglesia como la sinagoga, diciendo que la iglesia está sustituyendo a la sinagoga judía. Y encontramos pasajes como Mateo 4:23, Hechos 13:1, Apocalipsis 2:9 y 3:9, donde se habla de la iglesia como sinagoga. Yo sé que la palabra sinagoga a nosotros no nos hace sentido. Es una palabra que viene del griego que quiere decir estar llamado a estar juntos. Pero en hebreo, la palabra sinagoga es bien interesante. Bet ha-Knesset. Bet quiere decir casa. La Knesset, asamblea. Es la casa de la asamblea. Y es bonito pensar que la iglesia es la casa de la asamblea. Pero ese no fue el modelo principal para organizar la iglesia. Hay otro tercer término que es la iglesia como casa, como templo. Y tenemos montones de textos que hablan de ser edificados como casa espiritual. Esta imagen de la iglesia como un templo, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3, del 9 al 11, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima. O sea, usted ve en la imagen, vamos a hacer un edificio, el edificio tiene una base. En Efesios 2 se habla también en Cristo, todo el edificio bien coordinado. Tenemos palabras que tienen que ver con construcción, como ser edificados. En Primera de Pedro se dice, acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. O sea, es una casa espiritual que está hecha con piedras vivas. Una imagen bonita, ustedes y yo como piedras vivas, que somos los bloques que hacen el edificio. Todas esas imágenes son bonitas, pero la imagen principal que utilizó la iglesia para definirse a sí misma fue el cuerpo. Fue el cuerpo. La iglesia como un cuerpo de Cristo. Un edificio está muerto, un cuerpo está vivo. Por lo tanto, se habla de la iglesia como un organismo vivo. El cuerpo humano es diverso. Y Pablo lo explica claramente en 1 Corintios 12. La oreja no se parece a la mano y la nariz no se parece al pie, pero todos son parte del mismo cuerpo y todos hacen falta. Porque cuando usted tiene una infección en la oreja, en el oído, se enferma completo el cuerpo. Y usted no puede decir, bueno, me duele la oreja, déjame cortármela y tirarla al tarro de la basura. Porque somos un solo cuerpo. Entonces, esa imagen nos habla de una iglesia viva, una iglesia que crece, una iglesia que es diversa, pero a pesar de la diversidad, es una sola iglesia. Ya que estamos hablando de cuerpo, el cuerpo humano se distingue porque ustedes y yo tenemos unos bloques genéticos, unos patrones genéticos que se llama el ADN, ¿verdad? El ácido desoxirribonucleico. A veces lo traducimos, usamos las siglas en inglés, hablamos del DNA, pero en español se supone que sea ADN, pero lo importante es que ustedes y yo tenemos estos biopolímeros que tienen como todo el código de lo que usted va a hacer. Y en el ADN, ahí se dice, usted puede ver si usted va a ser
hombre o mujer, si va a ser alto, si va a ser bajito, si va a ser más flaco, que va a ser más gordo. Todo está ahí. En el ADN todo está ahí. Y el ADN usted lo obtiene de sus padres. Por eso se puede hacer una prueba de paternidad y cuando usted examina a mis hijos, pues mis hijos tienen el 90% de mi ADN. Y por eso las familias se parecen, ¿verdad? Y por eso usted ve que hay unas características que corren en la familia. Y eso no se da por error, sino por el diseño de Dios de crear genes y que los genes a nosotros nos definan. Pues si la iglesia es un cuerpo, ¿quién es el papá de la iglesia? Pues Dios. Y si la iglesia es un cuerpo y tiene ADN, ¿de qué? ¿De quién nosotros tenemos ADN? Pues de Dios. Esto no es idea mía. Hechos 17, 24 al 28 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él, en Dios, vivimos, nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Así que nosotros como iglesia somos descendientes, linaje, familia de Dios. En la conferencia escrita, pues se habla un poquito más sobre el libro del Génesis y todo ese tipo de cosas. Pero en Génesis, yo quiero centrarme que hay una pregunta importante. Génesis 3, el ser humano peca, ¿verdad? Usted conoce la historia. Dios le dice al hombre y a la mujer que pueden comer de todos los árboles menos de uno, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice, el día que ustedes coman de eso, se van a morir. Pues aparece una serpiente y aparece caminando en dos piernas, caminando en dos patas y hablando. Y se acerca a Eva y le dice, o sea, que Dios le dijo que ustedes no pueden comer de nada de esto. Oiga, y Eva se la batió inmediatamente. Dice, no, 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 no. Podemos comer de todo menos de eso. Y ahí el culebro le dice a Eva, oye, pero tú sabes por qué es que no pueden comer de ese. Porque el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a ser como dioses. Ahí es que el ser humano peca. El pecado no es desobediencia. El pecado no es que Dios le dijo, no te comas esa galletita y usted se la comió. Eso es trivializar el pecado. El pecado fue un intento de darle un golpe de estado a Dios. Eso es el pecado. El pecado es un intento de que yo quiero ser Dios. ¿Usted sabe cuál es el pecado de Pablo Jiménez? Que Pablo Jiménez quiere ser el Dios de Pablo Jiménez. Ese es el pecado. Y perdone que se lo diga, el pecado suyo es que usted quiere ser su propio Dios, su propia diosa. Eso es el pecado. Y usted lo ve todos los días. El ser humano está hecho para consumir galones y galones y galones de alcohol. No. Pero hay gente que se empeña en que ellos sí. Ellos se van a poder, ellos se pueden bajar 2 botellas de ginebra todos los días y estar sano. De veras. Eso es imposible. Hay gente que quiere usar droga y estar bien. Imposible. Hay gente que quiere comer de más y ser flaquito. Imposible. Entonces nosotros queremos agarrar las leyes del mundo y las leyes de la naturaleza y que no nos aplican a nosotros. Como si nosotros fuéramos dioses. Cuando el ser humano peca y come del árbol, empieza a sentir cosas que nunca había sentido. Miedo, vergüenza, empieza a sentir angustia. Y cuando Dios aparece, Dios hace la pregunta misionera. Llega al jardín, no ve al hombre ni a la mujer, y Dios llama a Adán y le dice, ¿dónde estás tú?
Esa es la pregunta misionera. La gran pregunta misionera es que Dios nos pregunta, ¿dónde está la humanidad? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Entonces, note la respuesta que le da Adán. Adán no dice, estoy aquí debajo de este árbol. No. La respuesta que da Adán es completamente existencial. Estoy escondido porque tuve miedo y estoy desnudo. O sea, él dice, Dios le pregunta, ¿dónde estás? Y él dice, estoy en la desnudez, estoy en el miedo y estoy en la fuga. Y esa es la realidad del ser humano. El ser humano que no tiene a Cristo vive en el miedo, vive desnudo y vive huyendo. Pero la buena noticia es que Dios está buscando al ser humano. Y desde Génesis 3, Dios está diciendo, ¿dónde tú estás? Y usted ve que una y otra vez, como dice la epístola a los hebreos, Dios trata de alcanzar al ser humano para salvarlo. Y Dios hace un pacto con Noé y ese no funciona. Hace un pacto con Abraham y el pueblo y los nietos de Abraham tratan de matar a uno de sus propios hermanos y terminan esclavizados en Egipto. Y Dios levanta a Moisés y lo saca. Y la gente cuando llegan al desierto empiezan a decir, oiga, pero qué bien nosotros estábamos cuando estábamos mal. ¿Te acuerdas cuando estábamos mal? Qué bien estábamos cuando estábamos mal. ¿Por qué no volvemos a la esclavitud? El pueblo, Dios levanta a Josué, entran a la tierra prometida y ¿qué hacen? Empiezan a decir, oye, ese culto de Baal suena bueno. Y a través de la historia, el ser humano ha hecho lo mismo. Porque el pecado nos lleva a hacer tres cosas: a ofender a Dios, nos lleva a destruir a los demás y en el proceso a destruirnos a nosotros mismos. Eso es el pecado. Es una fuerza maligna que te lleva a ofender a Dios, a hacerle daño a otros y a hacerte daño tú mismo. Pues, ¿qué pasa? Dios, a través de toda la Biblia, sigue buscando la manera de salvar al ser humano y promete que va a mandar un Mesías. Y en el Nuevo Testamento lo encontramos. La máxima declaración del propósito misionero de Dios está en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces note, ¿quién envía? Dios. ¿A quién envía? A Jesús. O sea, que el misionero más grande de la historia de la salvación ha sido ¿quién? Jesús. Jesús es el misionero por excelencia. La buena noticia es que Dios ha enviado a Jesucristo para liberarnos de la esclavitud, de las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte. Y que por la fe de Jesucristo nosotros aprendemos a vivir de manera agradable a Dios. Y Dios no se queda ahí, sino que Dios, una vez nosotros accedemos y llegamos a la fe de Jesucristo, nos capacita por medio del Espíritu Santo para poder vivir. Hay otro pasaje importantísimo que recalca a Jesús como misionero. Usted se lo sabe de memoria. Segunda de Corintios 5, del 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva creación, nueva criatura. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Note cómo se describe la labor del Evangelio, el ministerio de reconciliar al ser humano. Y la reconciliación tiene que ser con Dios, con los otros, con la naturaleza y con uno mismo. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarle en cuenta sus pecados. Y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Qué lindo eso, ¿verdad? El gran misionero es Cristo y nosotros somos embajadores. Somos sus representantes. Como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. O sea que tiene que quedar claro que Dios es el Dios misionero. Dios ha iniciado el proceso de la salvación. Dios ha enviado a Jesucristo como su agente. Dios nos capacita a la gente que confiesa a Jesucristo para poder vivir en novedad de vida por medio del poder del Espíritu Santo. Dios llama a la iglesia a colaborar en la misión, nos da la oportunidad de colaborar en la misión. O sea, la iglesia lleva en sus venas
la herencia misionera, el ADN misionero del Dios misionero. Y la verdadera iglesia hace esto. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hay iglesias que no evangelizan y no participan en la misión? Si el hijo de tigre sale rayado y el hijo de gato dice miau, pues entonces, ¿cómo los hijos de Dios, los hijos del Dios misionero, tienen iglesias que no hacen misión? Pues la iglesia tiene que recuperar este mensaje y verse a sí misma como parte de la tarea misionera de Dios. La tarea misionera tiene que estar al centro de la vida de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? Para gritarle al mundo, reconcíliense con Dios. No es para portarnos bien, no es para reunirnos a comer, no es para hacer un barbecue, un asado, no es para montarnos en un bus y dar un paseo. ¿Se pueden hacer esas cosas? Sí, se pueden hacer. Pero ese no es el propósito ni la finalidad de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es la finalidad de la iglesia? La misión. La misión. Ese es el primer punto. El segundo punto es que los líderes de la iglesia tenemos que modelar esta vida misionera. Yo tengo un amigo que tiene una iglesia, que tiene un ministerio de grupos pequeños, y ellos le llaman grupos de amistad. Y él dice que todos los pastores de iglesias que sigan ese modelo de trabajo deben ser líderes de célula. Y él lleva 18 años pastoreando, y durante los 18 años él siempre ha dirigido una célula los jueves en su casa. ¿Por qué? Porque él quiere modelar eso. Él no es una persona que le dice a la gente, ustedes dirijan célula, pero yo no lo voy a hacer. Si nosotros vamos a llevar la iglesia a la misión, nosotros tenemos que tener una vida centrada en la misión. En tercer lugar, hay 4 principios organizacionales a los cuales nos lleva el ADN. De esto vamos a hablar más tarde. Vamos a volver sobre este tema. Pero hay 4 elementos que van uno detrás del otro, en secuencia, y no me los cambie. Visión, relaciones, programa y administración. Se lo voy a volver a repetir. Visión es para dónde es que nosotros vamos, cuál es la meta a la que nosotros vamos. 2, cómo nosotros nos relacionamos en la iglesia. 3, qué actividades vamos a hacer. El programa. 4, cómo nosotros vamos a administrar lo mucho o lo poquito que tenemos. Pero note, lo primero tiene que ser la visión. ¿Y qué es la visión? Imagínense que esto es un viaje. La visión es a dónde usted quiere llegar, a dónde usted se dirige. El 29 de enero, yo viajé desde Carolina del Norte, donde vivo, a Mazatlán, Sinaloa. Si el avión cuando hubiera aterrizado hubiera dicho bienvenido a Los Ángeles, yo estaba perdido. Hubiera dicho bienvenido a Querétaro, me monté en el avión que no era. Yo iba para un lugar y llegué a ese lugar, pues se cumplió la visión. Entonces, le voy a preguntar, ¿cuál es la meta? ¿Para dónde es que su iglesia está caminando? Pastor, no tenemos una visión. O sea, que su iglesia está de paseo. Porque cuando uno tiene un paseo, uno no va para ningún sitio. No sé, en otras culturas, los puertorriqueños, de momento usted le dice a la novia, le dice a la esposa, nena, vamos a dar una vuelta. Y una vuelta puede ser que nos fuimos a comer un helado, que nos metimos a un restaurante, que terminamos en casa de tu mamá o de mi hermana, o que nos fuimos a ver el mar, o pasamos por el viejo San Juan. Pero una vuelta no tiene destino. Es que usted va a hacer así, va a terminar en el mismo sitio donde empezó. Es un paseo. Ahora, un viaje es cuando usted dice, tal día, a tal hora, voy a llegar a tal lugar. La visión es el viaje. ¿A dónde vamos? ¿A dónde es que Dios nos está llamando? Y si su iglesia no tiene visión, perdóname que le diga con mucho cariño y mucho respeto, su iglesia está de paseo. Dan la vuelta y vuelven al mismo sitio donde están. El ADN
no quiere decir que vamos a ser todos iguales. Compartimos el ADN, pero no somos todos iguales. Yo tengo un hijo y 2 hijas. Se aman profundamente. Se parecen en muchas cosas, pero más distintos no pueden ser. Todos ustedes que tienen hijos y hijas tienen la misma experiencia. Pues la iglesia puede tener el mismo ADN. Eso no quiere decir que todas vamos a ser iguales. Hay gente que confunde uniformidad con unidad. Y eso es un error. Nosotros estamos aquí para ayudar a la iglesia a subir al próximo nivel, a poder enfrentar el declive que puedan estar pasando, a poder reinventarse, a poder revitalizarse. Pues lo primero que tiene que hacer la iglesia es reconocer su ADN, de dónde venimos, de quién venimos, quién es nuestro Padre y cuál es la herencia que tenemos. Y la iglesia tiene una herencia misionera. Nosotros entonces necesitamos, para lograr la revitalización, unidad de propósito, que la iglesia tenga una visión y que todo el mundo vaya para el mismo sitio. Cuando usted tiene una iglesia donde cada cual está hablando para su lado, la iglesia no puede llegar a ningún sitio. Segundo, una visión clara. Una visión clara para dónde es que vamos. Una declaración de misión inspiradora, que cuando la gente la lea diga, yo quiero ser parte de esta iglesia. Tenemos que hacer proyectos de trabajo y evaluarlo. ¿Alcanzamos la meta o no alcanzamos la meta? Y hay algo bien importante. Cuando una visión viene de parte de Dios, nadie puede pararla. Así que, con mucho cariño y respeto, yo les reitero la misma pregunta que les hice. Mis hermanos y mis hermanas, ¿su iglesia está de viaje o está de paseo? ¿Van para un sitio? ¿Tienen claro el futuro que Dios prefiere para su iglesia? ¿Usted tiene claro a qué Dios le llamó o no? No podemos tener ministerios exitosos si no tenemos idea de para dónde vamos. No podemos tener ministerios exitosos si no tenemos meta. Si usted no tiene meta, con levantarse por la mañana, pues ya logró. Ya, me levanté, estoy respirando, ya cumplí el objetivo del día. El objetivo del día no es sobrevivir. Sobrevivir no es una misión. Se lo voy a volver a repetir. Sobrevivir no es una misión. La misión de la iglesia no es sobrevivir. Muchos de ustedes se han fundado iglesias, en iglesias americanas, cuya misión era sobrevivir. ¿Y qué hacían? Pues le alquilaban a ustedes, porque a ellos le quedaban 25 personas, y le alquilaban a ustedes para que ustedes les pagaran, y con ese dinero ellos sobrevivieron un poquito más. ¿Y qué pasaba? Que cuando la iglesia de ustedes llegaba a 100 o 125, 150, los corrían. Porque esa gente se quiere quedar con todo. Y ellos se quedan con sus mismos 25. Bueno, ahora son 23 o 21 porque se siguen muriendo. Sobrevivir no es una misión. Y les repito, ustedes y yo, como cristianos, llevamos el ADN, la herencia misionera de Dios. Dios nos ha llamado a ser colaboradores de la misión. Lo único que tenemos que hacer, el llamado ya está, es saber qué es lo que Dios desea que hagamos. ¿Cuáles son las tareas que Dios desea que nosotros hagamos? Y cumplirlas en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter,
Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.